Hola a todos, muy bienvenidos y bienvenidas a la segunda transmisión del primer ciclo de entrevistas de Proyecto Aurora, organizaciones populares de base tras la revuelta, cómo están enfrentando la pandemia a través de Facebook Live. Recordar que Proyecto Aurora es un medio de comunicación social autónomo que busca a través de distintos formatos abordar diversas temáticas que conforman la realidad de los pueblos del mundo, especialmente de los sectores oprimidos. Para ello ejercemos un rol comunicacional crítico y comprometido. Nos posicionamos desde miradas contrahegemónicas, antipatriarcales y anticoloniales para enfatizar en la promoción, ejercicio y respeto de la justicia social, los derechos humanos y el buen vivir. Invitamos a quienes nos ven a visitar nuestro sitio web www.proyectoaurora.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter y Instagram. En esta oportunidad, como ven, nos acompaña Tatiana Cornejo Jara, integrante de la Comisión de Catastro de la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos 18 de octubre. Tatiana es nuestra segunda entrevistada de este ciclo. Tatiana, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por darnos el espacio para poder visibilizar la presión política y el trabajo que hace la coordinadora a lo largo del país. Correcto. Recuerden que vamos a estar atentos a las consultas que nos puedan realizar a través de esta transmisión. Es importante recordar que la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos 18 de octubre nace a fines de noviembre con el fin de apoyar a las y los presos políticos de la revuelta, que en un momento llegó a cerca de 2.000 personas privadas de libertad o también detenidas. Según el último balance realizado por la coordinadora el 19 de mayo pasado, cifra en 175 las y los presos y procesados de la revuelta, incluyendo a menores de edad, de los cuales son 64, cerca del 37%. Esta es la información que está por lo menos a través de la página y que obviamente tal vez Tatiana lo pueda actualizar. Actualmente muchos de ellos están con arresto domiciliario y 2 condenados en libertad vigilada. En Santiago, gran parte de los presos de los presos políticos están alojados en el módulo 14 de la cárcel Santiago 1 por disposición de Gendarmería, y hay que destacar que en general son estudiantes, jóvenes y trabajadores. Tatiana, ya se cumplieron 7 meses del inicio de la rebelión popular y son varias las personas que siguen privadas de libertad sin juicio, lo cual, por las penas de los supuestos delitos que cometieron, ya resulta excesivo. Te quería consultar respecto a esto, ¿cuáles son las principales imputaciones que ustedes han visto que están sufriendo las y los presos políticos por parte de la Fiscalía? Claro. Buenas noches entonces, Luis. Reiterar el agradecimiento de poder estar en este espacio. Mira, primero que nada, hacer la relación con la acusación. A ver, en cuanto al Código Penal, sin ser yo abogada, pero un poco lo que hemos ido aprendiendo y por qué sostenemos hoy día que los jóvenes que están privados de libertad durante el estallido, ¿cierto?, durante la revuelta popular, son prisioneros políticos. Se supone que cuando a ti te toman detenido, te imputan un cierto delito, la medida cautelar que a ti te dan, ¿cierto?, no puede ser una medida desproporcionada con el delito que a ti se te acusa. Por eso, por ejemplo, un joven por estar haciendo desórdenes públicos, por estar en una protesta, no tiene pena de cárcel. Por lo tanto, no es legal, por decirlo así, no se condice, no es proporcional que un joven que no tiene pena de cárcel en el caso de ser condenado vaya a tener como medida cautelar estar en la cárcel.
No sé si se me entiende. Entonces, todos estos jóvenes que son detenidos en protestas, que se les hace seguimiento, inmediatamente se les imputa, ¿cierto?, porte y lanzamiento de molotov, porque eso permite de que puedan pasar a la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, se supone que la prisión preventiva es la última medida cautelar cuando la persona es un peligro para la sociedad. Aquí se aplica como el criterio de que hay peligro inminente de fuga, pero no, los abogados en realidad como que se han ido sorprendiendo y han ido evidenciando este hecho de que son condenas como, bueno, no se llama condena todavía, pero son juicios políticos en definitiva, porque no se condice de que inmediatamente al detenido se le ponga la medida cautelar más alta, o sea, no se pasa ni por la firma, ni por el arresto domiciliario, ni por el arresto domiciliario nocturno, nada, sino que inmediatamente se le pide prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Que el Estado asegura un castigo, asegura de que si ese joven sale en libertad, o ese trabajador, o ese poblador, sale en libertad porque le hicieron un montaje, o porque no hay evidencia en su contra, como la mayoría de los que se les imputa molotov, le hacen las pruebas de hidrocarburos en la ropa, en las manos, y no tienen nada, ya se aseguró de haberlo castigado porque ya estuvo en prisión, porque eso no se lo devuelve nadie. O sea, la familia podría iniciar un juicio. ¿Y qué familia, después de tener a su ser querido 6 meses, 5 meses, como vemos algunos ya vamos para los 7 meses presos, en realidad no va a invertir ni recursos que no tiene, ni tiempo en demandar al Estado, ¿cierto?, para que se le devuelva ese tiempo en la cárcel como un tipo de indemnización? Entonces el Estado ahí se asegura de ya haber castigado a la persona por salir a protestar, por haber participado de la protesta, y también de haber castigado a su familia, porque la prisión la vive todo el grupo familiar. Sobre todo golpea mucho en un ambiente que, entre comillas, está alejado de la cárcel, que está alejado del tema de la prisión. Estoy hablando del estudiante universitario que está preso, de su familia, que no tiene una vida, por ejemplo, que tenga contacto con ambientes carcelarios, que los conozcan. Entonces, el terror que siente esa familia con saber que su hijo todas las noches puede ser apuñalado, por decirlo así, es ya el castigo que el Estado le da Sí, por haber osado rebelarse. sí, es bien terrible lo que comentas, lo que dices, y genera ya un miedo en algunas personas, y finalmente tal vez eso, lo que espera el gobierno en este caso es que la gente simplemente no se rebele o no se manifieste, o se manifieste de una forma tal que no pase a ser algo más, entre comillas, pintoresco, más llamativo para los medios, en este caso los medios tradicionales. Claro. Tatiana, ¿qué elementos identificas tú, otros elementos que puedas identificar o que identifica la coordinadora para reafirmar entonces lo que tú ya planteaste, que las y los presos están sufriendo, o sea, están sufriendo un castigo político? ¿Qué otros elementos podrías añadir a lo que planteaste con el tema del cómo no se condice lo que tú planteabas, el delito, con lo que dice la justicia, con lo que están sufriendo actualmente? ¿Qué otros elementos tú analizas que sean extrajudiciales, que hagan que reafirmar este castigo político a la gente que participó de las movilizaciones durante el estallido social? Mira, nosotros hemos tenido la oportunidad como coordinadora de conocer hartas historias, de conocer hartas situaciones como, entre comillas, bien tétricas, que uno sabe que pasan, pero que es distinto cuando uno las conoce en persona. Entonces, mira, la gran mayoría de los jóvenes que está detenido hoy día, acá en Santiago, voy a hablar bien específicamente de esa realidad porque es la que yo más manejo, la que yo más conozco, están detenidos por molotov. Se les acusa por porte de lanzamiento de molotov, ¿cierto? Y hay algunos casos que se les acusa por quemas de metros. En el caso, tenemos compañeros, por ejemplo, que están en la unidad
que le llamamos nosotros el CAS, que es la unidad de alta seguridad o de máxima seguridad, una cosa así. Sí. Que, por ejemplo, estos jóvenes, cuando se les buscaba, parte de la investigación fue recorrer su población, ¿cierto? Vecino por vecino, con una foto del joven, diciendo que se había violado a una niña, para que los vecinos acusaran dónde estaba este joven. Y así la abuela de este menor se entera de que lo andan buscando y que hay algo grave de por medio, sabiendo que su hijo o su primo o su sobrino no había violado a nadie, pero que sí había participado en las protestas, por ejemplo, y son algunos de los imputados que tenemos por quemar Metro El Sol, quemar Metro Pedrero. Tenemos otros casos de jóvenes, ponte tú, que los detuvieron en la puerta de su casa, y después dicen que en realidad los venían siguiendo con un dron desde Plaza Dignidad. Los abogados piden, por ejemplo, la información y las carpetas investigativas no se entregan. Un abogado tiene que poder preparar una audiencia de revisión de medidas cautelar, él tiene que poder preparar esa audiencia y, por ejemplo, le entregan la carpeta investigativa al abogado 1 hora antes de la audiencia, siendo que se la podrían haber pasado hace una semana, por ejemplo. Claro, son casos que nosotros, en definitiva, como te digo, como que chocan incluso con la ley burguesa, que uno en estos momentos piensa de que esto va a funcionar así como relojito, y no, si este es inocente, este no hizo nada, no sé qué, esto va a ser fácil. No, es un joven que lleva 4 meses preso, tenemos un joven, tú hablabas delante de las condenas, hay un joven que está condenado a 4 años de prisión efectiva, porque no le quisieron dar prisión con libertad vigilada, y que lo acusan de haber quemado una micro, creo, en Melipilla, y resulta que el joven, él trabajaba en la autopista, era su trabajo estar ahí, por decirlo así. Y claro, moralmente está muy triste, muy mal, los compañeros de Santiago 1 también, muy, muy tristes, porque en definitiva esta impotencia de saber que se está condenando a una persona inocente, porque en este caso inocente, que ni siquiera estaba participando en la protesta, ¿cierto? Pero tiene apellido mapuche, lamentablemente, y como tiene, así lo digo, y no es porque yo piense que el pueblo mapuche es algo que lamentar, sino porque cuando lo detienen, le dicen que, claro, él es mapuche, por lo tanto, a él le gusta quemar cosas, por lo tanto, él participó en tal cosa. Y hoy día estamos con ese, no me quiero como detener mucho en ese caso puntual, porque hoy día todavía el abogado está tratando de reclamar en el Tribunal Constitucional un poco la situación, para que por último se le dé libertad vigilada. ¿Me entiendes? Entonces, tú dices, ni siquiera es una cosa de pruebas, de que, yo tengo todas las pruebas, no, se las saltan. Sí, es una situación bien terrible, bien tétrica para alguien, especialmente por la sanción social que tiene la violación, especialmente en los sectores populares, por la rabia, el peligro que puede tener para su vida, y que finalmente se estén usando esas técnicas tan... o sea, ya de partida eso ya es un castigo, finalmente, en sí, desde el primer para minuto. La familia, sí, es terrible para la familia, terrible. Porque queda el rumor. Claro. Y queda, y va a quedar para siempre y alguien dice, pero por algo, esa famosa frase, pero si algo hicieron, algo hicieron. No son blancas palomas, como si tuviera que uno tener una especie de hoja inmaculada que solamente pueden esgrimir en este caso, todos los grandes políticos y empresarios que han tenido que pasar por tribunales, y que finalmente ellos son inmaculadas palomas, que no han hecho nada malo, y que sus condenas, en este caso, algunas son irrisorias, como la última condena a los Carlos, como se le denominó en la jerga periodística,
a Ponce Lerú y otro que no recuerdo el nombre específicamente, pero que finalmente sabemos que son grandes empresarios que tuvieron una sanción mínima, como son las clases de ética, que es una vergüenza, y otro Claro. es realmente terrible. Hay una justicia de clase en este caso, con que había una Claro, justicia y que la justicia responde a la clase social, claramente, y que claramente. es menos grave en este caso, por ejemplo, tal vez el narcotráfico que la O protesta social. matar a Camilo Catrillanca. Mira, cuando empezó la pandemia, nosotros como coordinadora partimos una campaña del cambio de medida cautelar para todos los imputados de la revuelta popular y planteábamos de que a propósito del hacinamiento se les cambiara la prisión preventiva por arresto domiciliario total. Digámoslo que es una medida súper suave así, y dentro de toda la legalidad burguesa que juega a nuestra contra. Nosotros lo teníamos claro, lo entendíamos, pero dijimos, esto es factible de que suceda. Y nos enteramos a la semana de que el asesino comprobado de Camilo Catrillanca sale con arresto domiciliario producto de la pandemia. O sea, una persona que ya está comprobada, está condenada, ¿me entiendes? Y él sí sale con arresto domiciliario, y los jóvenes que no han matado a nadie, que no han, ojo con eso, que no han matado a nadie, que ni siquiera son condenados, son todos imputados. Por lo tanto, según esta ley burguesa debería presumirse que son inocentes, no salen de la cárcel, sino que siguen con prisión preventiva porque son un peligro para el Estado. Si ese es el tema, son un peligro porque son jóvenes que se atreven a protestar. Y así lo han demostrado de que ellos no van a tener ninguna misericordia con nadie que proteste, ni sea menor de edad o sea mayor de edad, porque han tenido la misma actitud criminal con los jóvenes que han tenido que pasar por Sename. Nosotros hemos tenido menores de edad y como te digo, les ha importado nada meter a una niña de tercero medio que no tiene ningún antecedente, que no tiene ninguna historia, llegar y meterla en una casa de Sename, en un centro de internación provisoria. No les ha importado. Sí, en ese sentido que quería consultar específicamente cuáles son las situaciones particulares o futuras con los menores procesados. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen como coordinadora? ¿Qué es lo que han Ya, podido ver? sí. Porque aprovechando Mira, lo que planteabas. sí, a propósito de eso, hemos tenido nosotros 18 menores de edad que efectivamente han pasado por los centros de internación provisoria, que es como la prisión preventiva, por decirlo así, pero para menores de edad, que han pasado por centros de Sename. Los De CIP, ellos hasta los CIP, sí. Hace, yo diría que unos 3 días, si es que mi cabeza no falla, salió el último joven que estaba detenido en el CIP San Joaquín, salió con libertad, con arresto domiciliario, que también se le pone esa figura, ¿cierto? Que tienen que estar en casa. Ahora, una de las cosas como más terribles que hicieron, sobre todo con este último joven que salió del CIP San Joaquín, es que se le hacen cambio de medidas cautelares en una audiencia, se le deja volver a su casa, está una semana en su casa, la fiscalía apela y lo vuelven a internar. Entonces, eso igual se ha hecho con los adultos en las cárceles. Y es muy terrible porque es la sensación de que los vuelven a tomar detenidos, que se los vuelven a llevar presos. O sea, para una familia que ya pasó por la angustia, imagínense tener a su hijo de 17 años, de 16 años, de 15 años, tenerlo en un centro del Sename con todo el horror que nosotros conocemos de los centros de Sename, que vuelva a tu casa, que vuelva a ti, tu hijo, y después que te los vuelvan a meter preso. Eso pasó con el último compañero, con Benjamín, y claro, nosotros, pucha, incluso con los jóvenes de Buin también, que fueron casos como más bullados, se hizo de todo, se apeló con respecto a los derechos del niño, a los acuerdos interamericanos, a qué recurso no se recurrió, pero los fiscales y los jueces coludidos no. De hecho, las cortes de apelaciones han sido como un dique para la salida de todos los compañeros,
Por eso también la coordinadora, antes de que empezara la cuarentena, concentramos nuestra actividad de protesta en las cortes de apelaciones, porque era ahí donde se frenaban, los jueces a veces daban, porque el juez mira los casos, mira las evidencias y dice, no, si esto no da para prisión preventiva, ya, el juez le da el cambio de medida cautelar y el fiscal apela. Se van a corte de apelaciones y la corte de apelaciones los deja adentro. Y yendo como incluso en contra de la misma decisión del juez. Eso nos pasó muchas veces. Ahora, con respecto a los jóvenes, están todos esperando juicio. Nosotros no tenemos aún ningún menor de edad que haya sido condenado, ¿sí? Estamos esperando, me parece que 6 o 7 de la región metropolitana que están más en contacto con nosotros. Uh-huh. Nosotros hemos ido catastrando, ¿cierto?, los presos, y no todos los presos de la revuelta están en la coordinadora, por decirlo así, sino que los que han querido, hay algunos abogados que les han recomendado también a sus clientes que no se acerquen por nada del mundo a la coordinadora porque es un espacio político y eso los va a perjudicar, y lamentablemente hay familias que les da miedo, porque no conocen, les da miedo y se aíslan, y que es lo peor en realidad, porque sus familiares empiezan a quedar desapercibidos. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, todos los que hemos catastrado, tratar de mantener siempre el contacto y esperar los juicios, que es también la etapa que se nos viene ahora como coordinadora. Ya sí, empiezan a salir los juicios ya. Sí, estamos todos esperando y claro, finalmente uno valga la redundancia, espera que puedan salir libres, porque en realidad, independiente de que haya, de la protesta y lo que ocurrió, finalmente no son delincuentes, no son gente que es simplemente trabajadores jóvenes que se hartaron de este modelo y que fueron y que sintieron el llamado, la necesidad de salir a expresarlo en la calle, que es donde para hacerlo visible. Y eso obviamente ha provocado mucho terror en un sector del país que tiene miedo a perder su privilegio. Y tú planteabas también cómo se dan estas contradicciones de la justicia. Con solo lo que ha pasado con el juez Daniel Urrutia del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que en marzo sustituyó las medidas de prisión preventiva, arresto domiciliario a 13 imputados por delito de desorden público, y que esta acción fue dejada sin efecto ipso facto, o sea, algo que no es poco común en las cortes de apelación, una reunión inmediata y el juez se le abrió un sumario y una sanción inmediata. Y porque finalmente, ¿sí? Tatiana. Lo que se está castigando ahí es el pertenecer a primera línea. Porque legalmente, como yo te decía antes, si tú sales, entre comillas, culpable de desórdenes públicos, a lo más tú tendrías que pagar una multa, ¿me entiendes? O sea, el desorden público no es un delito, es una falta. Entonces, es como que a ti, no sé, tú te pasas una luz roja, te van a pasar un parte, pero en vez de eso te meten preso, ¿no? Tiene que esperar que se resuelva su situación del parte, preso. Todo el mundo diría, pero ¿cómo? ¿Qué desproporción? Esto no tiene ningún sentido si él no cometió ningún delito. Lo mismo pasa con los desórdenes públicos. Entonces, lo que hizo el juez Urrutia, en definitiva, es totalmente coherente con la legalidad, por decirlo así. Él dice, no puede haber un preso que si sale culpable no tiene condena de cárcel, no puede esperar esa condena en cárcel, ¿me entiendes? Entonces, lo que pasó ahí es una aberración entre comillas jurídica, por donde se mire, pero nos ratifica a nosotros, y también por una parte es bueno que pase porque saca las caretas de decir que no, que los poderes del Estado están separados, que en realidad nosotros hoy día vivimos en una democracia. No, pues aquí tú te vas dando cuenta de que eso no es así, que existe una lucha de clase, que estamos los pobres, están los ricos que hoy día están gobernando, y ellos van a aplastarnos como quieran y van a usar toda su legalidad para aplastarnos si nosotros nos atrevemos a rebelarnos.
Y eso no quiere decir que no haya que rebelarse, sino que en realidad hay que tenerlo en consideración, que hay que tenerlo en cuenta y hay que saber moverse, por decirlo así. Porque en definitiva, esos jóvenes nunca, esos 13 jóvenes que salieron con el juez, esos jóvenes nunca deberían haber pisado la cárcel, porque ni siquiera están por porte y lanzamiento de molotov, ellos solo están por desórdenes públicos. Sí, se da Entonces, una situación bien curiosa ahí porque todo el aparato logístico, el aparato comunicacional, de parte en este caso de Carabineros de Chile, está operando para que efectivamente lo que tú has planteado ocurra de la forma más rápida posible y también revestir todo desde un punto de vista jurídico. Es bien curioso que en este caso situaciones como, por ejemplo, cuando se acusa de un actuar a carabinero aparezcan imágenes inmediatamente como este caballero que empujó a un funcionario policial y que después, pero anteriormente se ha viralizado este video donde es salvajemente golpeado. claro, Y aparecen las imágenes y también las condenas, pero todavía no sepamos, no se sabe quién son los responsables de, por ejemplo, lo que le pasó a esta mujer trabajadora en San Bernardo, si no me equivoco, y también Fabiola Castilla. Fabiola y la situación de este joven en Plaza Dignidad. Y yo menciono sin nombres porque esto ha ocurrido en todo Chile, ya ni siquiera finalmente se logra visualizar uno o dos casos que magnifican los medios de comunicación tradicionales en esta suerte de poder, entre comillas, blanquearse para decir que no tienen un interés creado en bajar la revuelta o no, Claro. en esta lógica del periodismo liberal, pero hay muchos más y generalmente son de los sectores de la periferia. En ese sentido, Tati, te quería consultar qué acciones han realizado para apoyar desde el punto de vista social, emocional, porque me imagino que el tema jurídico es como bien importante, pero desde el punto de vista social, emocional, a los presos políticos y a las familias, porque es una tarea que no genera mucha tal vez visibilidad comunicacional, Claro. pero es una tarea muy importante dentro de la coordinadora. Sí. Bueno, mira, la coordinadora desde sus inicios, desde sus primeras asambleas, por la masividad que tenía, nos dimos cuenta que para poder funcionar bien y rendir teníamos que organizar internamente nuestro trabajo. Entonces nosotros nos dividimos en comisiones. Yo pertenezco a la comisión de catastro, es cierto que somos los encargados de hacer el primer contacto con la familia y donde también se hace la primera contención, la recepción de todo el caso, de todo. Porque uno es llenar una ficha, pero el otro es escuchar el relato, sentarse con la mamá, sentarse con la compañera, con la esposa, con los hijos y un poco recibir y poder dilucidar qué es lo que necesitan. A veces es todo, pero en prioridad, cómo está, porque esto afecta a toda la familia. Tener un preso es caro, es súper caro. Y si además pensamos que este preso, por ejemplo, era el proveedor del hogar, claro, hay una familia que, entre comillas, ahí se va a la quiebra, ¿me entiendes? Entonces, nosotros nos organizamos en la comisión de catastro, la comisión de acopio, la comisión jurídica y familiar, la comisión de comunicaciones, tenemos la comisión de mujeres y, ¿cómo le dicen? No me acuerdo en este momento, pero es de mujer y de divergencia sexual, no sé, así me llama. Porque también hemos tenido el caso de compañeras, por ejemplo, trans, y claro, legalmente van a la cárcel de hombres, entonces igual hay que moverse, hay que apoyarlos en su opción, porque están frente a una situación de peligro mucho mayor también. Y está la comisión de redes nacionales e internacionales. Y ahí nosotros nos vamos, entre comillas, como derivando los casos internamente. Ahora, con respecto al tema judicial, nosotros tenemos pocos abogados en la coordinadora, muy poquitos.
y con el corazón muy grande, que atienden muchos, muchos, muchos casos. Y en definitiva lo que tratamos de hacer es asesorar a las familias, porque también ha habido, sobre todo al principio, mucho inescrupuloso que cobraba 8 millones, 9 millones de pesos por asumir una defensa, abogados penalistas que le prometían a la familia que le iban a sacar a su hijo, no sé, una semana, pero que le depositara 1,5 millones al tiro. Familias angustiadas, desesperadas, tratando de vender almuerzos para poder juntar la plata, pensando que así efectivamente iban a poder sacar a su familiar de la cárcel. Entonces, lo que hemos hecho desde el aspecto jurídico es principalmente asesorar a las familias. Y lo primero es que se le dice, esto es lento, el que te prometa rapidez te está estafando. Entonces, un poquito para tratar de ayudar, o sea, nosotros no tenemos un staff de abogados, nos encantaría como coordinadora poder contar con un equipo, no sé, de 20, 30 abogados, abogados compañeros, o sea, abogados conscientes, abogados que se preocupen no de cobrar, sino que se preocupen efectivamente de asesorar a la familia y que lo den todo por sacar a su compañero que está preso, a su hijo, a su familiar. Y en la comisión familiar también coordinamos los apoyos sociales, los apoyos psicológicos a las familias. Tratamos también de gestionar con los abogados, por ejemplo, para que entren psicólogos a la cárcel. Ahora con la pandemia todo eso está restringido. Todo tiene que ser virtual, si es que se logra. Así que igual el apoyo para la familia siempre es importante. Y además surgió de que las mismas familias que se fueron conociendo y encontrando en la coordinadora, ellos conformaron la OFAP, la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, que es su propio espacio. Nosotros pujamos harto porque ellas también conformaran este espacio porque es necesario, es muy necesario poder conversar con alguien que está viviendo lo mismo que tú, ni te imaginas la diversidad de realidades y de problemas familiares que todo esto acarrea. Tenemos muchas rupturas matrimoniales, tenemos amenazas de padres separados, de que le van a quitar al hijo porque por culpa de la mamá el otro hijo está preso, ¿me entiendes? Como cosas así. Tenemos familias, bueno, que van quedando cesantes. Entonces, desde la Comisión de Acopio también nosotros apoyamos con encomiendas, ya sea mercadería para la familia o la encomienda para el preso directamente. Entonces, es la forma. Para la gente que no sabe, en contexto normal, a un preso se le puede ir a visitar una vez a la semana, que es la visita, y ahí se le pueden entrar cosas, se permite entrar cosas. No, que es lo que entra con la visita. Y además de eso, una vez a la semana, tú le puedes ir a dejar cosas, pero ahí no entras tú, que es la encomienda. Entonces, como ahora con la pandemia no se puede hacer visitas, están permitiendo como encomiendas especiales, por decirlo así. Permiten más cajetillas de cigarro, permiten más pancitos. Y todo esto es caro. Si uno empieza a sacar cuentas, y las familias tratan de entrarle lo que más le pueden a su familiar pensando que está preso. Así que eso un poco como nosotros nos articulamos, cómo vamos funcionando, cómo nos vamos apoyando y tratando. Hemos generado, mira, en todos estos meses hemos generado harta amistad y hartos lazos también con las familias que están en la coordinadora, que están en la OFAP. Tenemos hartos lazos de amistad, nos queremos harto, nos hemos visto mucho, hemos trabajado mucho juntas, así que nos han reprimido mucho juntos también. Entonces, después de un par de mojadas y un par de palos en común, como que uno se siente más cercano. Eso. Tatiana, con respecto a, tú ya lo mencionabas, el tema del COVID-19, te quería consultar qué contradicciones se evidenciaron, porque ya el sistema carcelario también genera contradicciones. ¿No? Es distinto ser un preso de élite o incluso ser un asesino más despiadado como los que en la dictadura militar y que tienen cárceles especiales y condiciones especiales, que ser un preso político. En este caso, también puede generar algún tipo de diferencia. Ya todos fueron aislados en un solo lugar, pero
la misma cárcel también revela contradicciones, por ejemplo, del COVID-19, porque hay restricciones de visitas, pero el hacinamiento sigue igual dentro. Entonces, exactamente. Y, por ejemplo, no tienen ¿cómo lo agua. ves? ¿Nos puede Nosotros, relatar esas contradicciones internas? claro, una de las... Sí, dale nomás. No, te doy el pase para que puedas responder. Sí, pues una de las cosas que nosotros más reclamamos es el tema de que se supone que la suspensión de la visita, y también esto es uno de los motivos de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche en Angol, que se supone que la visita y su suspensión es por su bien, entre comillas, pero resulta que los presos no tienen agua adentro. O sea, estamos hablando de que las medidas sanitarias básicas son lavarse las manos, el distanciamiento social, el aseo, la limpieza. Entonces, como si no tienen agua, no tienen acceso a agua, les cortan el agua durante el día, están hacinados, o sea, piensa que en una pieza de 12 metros cuadrados hay, deberían haber como 4 presos y hay 8, hay 10. O sea, en una pieza como para que uno pueda proporcionar, porque uno sabe que las cárceles están hacinadas. Pero cuando uno entra a una pieza y dice, mira, aquí adentro deberían dormir 8 personas, hay gente que duerme en el suelo, ¿cómo? ¿Cómo se va a evitar el contagio? Y por eso también se han generado los amotinamientos, porque ninguna condena hoy día en Chile es pena de muerte. Por lo tanto, el estar en prisión preventiva o incluso el estar condenado no puede llevar a la muerte, ¿me entiendes? Entonces, por eso nosotros levantamos la campaña cuando empezó este tema de la pandemia, de que se cambiaran todas las prisiones preventivas por arrestos domiciliarios. Y ahora, por ejemplo, a todos los jóvenes del módulo 14, que es donde se concentraban la mayoría, no todos, pero la mayoría de los detenidos de la revuelta popular, fueron trasladados al módulo 12. Entonces nosotros quedamos sorprendidos porque se supone que este traslado se hizo por medidas de hacinamiento, pero resulta que pasaron de un módulo donde habían 60 y tantos presos a uno donde hay 200 y tantos. Entonces, en definitiva, eso no se condice con que, bueno, ¿para qué suspendió la visita? Si lo está reacomodando los módulos para irlos para juntarlos, por decirlo así, y generar más hacinamiento, ¿me entiendes? Entonces, nosotros ahí claramente vemos que hay alguna mala intención y quedamos alerta porque esto pasó hace poco, hace un par de semanas. Claramente estamos preocupados y alertas porque algo malo se viene ahí, pues, por decirlo así. Si sacas a los jóvenes de un módulo donde hay 60 y tantos, casi 70, y los traslada a uno donde hay 200, claramente van a haber problemas, pues tanto de los que estaban ya y los reciben, por decirlo así, que no son presos políticos, como ellos mismos que estaban en un ambiente, acostumbrados a un ambiente y ahora tienen que enlatarse ahí con otro. Sí, Tati, referente a eso, ¿qué actividades precisas han desarrollado para darle continuidad también? Porque tú ya lo mencionabas, la dificultad económica de las encomiendas, pero en el contexto de la crisis sanitaria urge como también otro tipo de insumos. Ustedes han hecho campañas, han podido realizar, se han adecuado también a la cuarentena en Santiago. ¿Cómo ha sido ese trabajo? El acopio demoró en reducir. Nosotros pensamos que iba a bajar al tiro cuando se declaró cuarentena, pero la gente siguió respondiendo. Hay hartas organizaciones, sobre todo territoriales, que cada vez que hacen una actividad, una reunión, hacen acopio para los presos. Y claro, eso no nos lo hacen llegar, pero ahora ya diría yo que en estas últimas pasadas de encomienda ya hemos quedado cero, así que algo que no nos había pasado nunca, como ya sin cosas para poder armar las encomiendas. Entonces, hace como un mes atrás, los compañeros de la Comisión de Acopio lanzaron el Lucaso, como campaña de plata, pero solamente destinado a el tema de la encomienda y de las cajas de mercadería familiar. Entonces, todo lo que nos llega, que no se puede entrar a la cárcel, por ejemplo, la gente nos manda, no sé, 1 kilo de arroz, nos manda 1 litro de aceite, eso no se puede entrar a la cárcel. Entonces, eso se le hace llegar a las familias, ¿entiendes? Que están más complicados, que están más malos, que tienen hijos, los que el preso era el jefe de hogar, por ejemplo, que hay muchos casos, los apoyamos con mercadería. Y también cuando podemos hacemos apoyo en dinero directo a las familias de los presos.
Y claro, con el Lucaso hemos podido ir comprando nosotros las cosas de la encomienda, nosotros, la comisión de acopio, y para poder mantener esa entrega regular. Yo diría que es semanal prácticamente la entrega de apoyo. ¿Dónde la cuenta está disponible en algún lugar en el blog en el WordPress de la coordinadora? Sí. Es de Chiquera Electrónica de Tania Riquelme. Espérame. Sí, porque eso es muy importante para la gente que nos está viendo para poder dar a conocer. Lo importante es que ustedes pueden ubicar la página como coordinadora 18 de octubre, WordPress ahí en Google, y sale automáticamente el link a la página donde ahí está la información, ¿o no? Sí, el afiche dice Lucaso por los presos. Y que eso es el fondo directo como para armar el acopio, por decirlo así. Nosotros destinamos esa plata solamente para armarlo el acopio. Igual yo te lo puedo mandar, lo tengo aquí, después te lo puedo mandar si tú quieres, para que ustedes igual lo tengan ahí por si alguien se comunica. Sí, nosotros lo podemos comprometer a publicar y a instar a que la gente pueda trabajar en la campaña para poder apoyar el mantener esta encomienda, porque finalmente también la carencia o la baja como de donación también es bien particular también con el exponencial crecimiento de la cesantía en el Gran Santiago. Sí, o sea, ya superó los 2 dígitos, según una encuesta de la Universidad de Chile, que siempre es más cruda que históricamente que la que entrega el Instituto Nacional de Estadística en el Gran Santiago. Así que se vive una situación bien compleja, y obviamente mucho más compleja para quienes están privados de libertad. Tatiana, se viene de nuevo la explosión social, se nos vienen más presos. La gente está desesperada. La situación de miseria en las poblaciones aquí es horrorosa. Toda la gente que trabajaba como colero de feria, que ya tenía una situación súper precaria, hoy día está parado, no tiene cómo resolver. Entonces, claro, las protestas con respecto al tema del hambre no es casual. Y como decíamos nosotros en nuestra última declaración, hambre para hoy, prisión para mañana, porque la gente que se protestó la semana pasada en el bosque ya está en Santiago 1. Ya tenemos 9 detenidos. Consultar. Sí, por eso, sí. Una situación, o sea, se está aplicando lo mismo que ustedes ya pudieron contratar como coordinadora. Exactamente. Usted sale a protestar y listo, porte y lanzamiento de molotov, prisión preventiva. O sea, ya no es como antes que de repente hubo una manifestación, te llevaban detenido ya por desorden público, ya afuera. Incluso te podían amenazar, no, te vamos ahora, y después quedaba esa amenaza en nada y uno quedaba con un poco de susto y bueno. Pero ahora la situación es radical porque hay la voluntad. Entiendo que ustedes han contratado la voluntad política de una persona. Si Carabinero dice esta persona lanzó una bomba molotov, es la palabra de Carabinero y se tiene que... O sea, es que es ministro baja de el nivel, claro, sí, pero baja el nivel de credibilidad social de la institución, pero aumenta mucho más el apoyo político a esa institución para ejercer este control social de la forma más brutal posible, pero con un segmento de la sociedad, no con uno que tal vez... No estamos hablando contra los grandes los narcotraficantes que generan problemas en las poblaciones. Eso siguen operando... sino la gente que va a protestar. Claro. Sí, eso es lo que se está condenando, la protesta por cualquier motivo. Entonces, en definitiva, también lo que nosotros como aconsejamos es tratar de no andar solo, ya sea allá en el sur o acá, donde sea, no andar solo, no irse solo, porque lo más seguro es que si usted participó en una manifestación y se va solo, le van a hacer control de identidad, lo van a tratar de hostigar. Entonces, tratar de tener como esa... no entrar en pánico ni quedarse en la casa para nada, sino tener como esos resguardos, estar atento, no confiar nunca, porque así tenemos los detenidos que tenemos, que a todo esto actualmente tenemos nosotros como coordinadora 180 catastrados, pero de esos 180 presos quedan alrededor de 70, más o menos. Los demás están con arresto domiciliario y condenados 4 tenemos.
que Sí, una son 3 situación. con libertad vigilada y uno solo con cárcel efectiva. Uno puede buscar a través de las redes sociales casos específicos como un padre de familia de la población de la Victoria en Santiago, Ah, chuque, Concepción. sí, sí, Hay uno si quiere darle como hacer carne a una historia, está ahí, pero es una situación que trasciende a todos. Podemos conocer historias en nuestra región o lugares cercanos donde está ocurriendo esta situación. Así que me sí. imagino que el llamado es a la solidaridad, a compartir y no bajar los brazos. Sí, sí, en general eso, tratar de no asustarse, como digo yo, de tomar como las medidas de resguardo y claro, tratar de que esta pandemia no nos aísle, porque es extraño de que nosotros somos siempre mal pensados, que esto de insistir tanto que la gente se quede en la casa después de una revuelta popular que alcanzó a durar 3 meses, que no paró ni siquiera en febrero, ¿cierto? Bajó un poco de intensidad, pero nunca paró, y que tiene como esencia el tema de la solidaridad, el tema de la unión. Si nosotros hablamos con los viejos, ¿cierto? En cualquier parte nos van a decir que Chile después del golpe militar fascista cambió, que la gente antes se juntaba, que los niños iban de casa en casa, y eso era justamente una de las cosas que se estaban retomando con la revuelta popular, la solidaridad en la calle, el apoyo, la unión, el despreciar estas fuerzas policiales, ¿cierto? Aberrantes, y eso es justamente lo que están tratando de golpear ahora con todas estas medidas sanitarias, ¿me entiendes? Como con la excusa de la medida sanitaria, porque yo sigo sin entender cómo catalogan a la población de irresponsable por no quedarse en casa si es que tienen que salir a trabajar. O sea, es algo totalmente contradictorio. Si estuvieran tan preocupados por nuestra salud, ¿por qué no decretaron inmediatamente cuarentena total y sueldo nacional garantizado para todo, apoyo a las pymes, y efectivamente todo el mundo podría haber hecho cuarentena y haberse quedado en la casa y esto no habría escalado como ha escalado? Pero da risa, pena ver el metro en las mañanas, Luis, acá en Santiago, total y absolutamente hacinado de gente. ¿Qué distancia social? Entonces, es como lo mismo que decimos, que incongruencia de que se suspendan las visitas a la cárcel, pero los presos estén hacinados. Qué incongruencia que aquí hagan toda la campaña del quédate en la casa, pero no se asegura Sin un sueldo sueldo. mínimo y la gente tiene, claro, ¿cómo me quedo en la casa sin sueldo? Sí, es una Entonces, situación bien compleja porque finalmente la dinámica económica que hay en el Gran Santiago también tiene que ver con la informalidad. Y la informalidad es que tú tienes que levantarte para salir a trabajar y después te pagan o te pagan ese mismo día o las semanas después, no sujeto a un contrato de trabajo. Hay gente porque le gusta trabajar así, se siente más libre, no quiere atarse, y otros que no quieren formalizarse porque tienen miedo de perder los beneficios sociales que entrega el Estado. Entonces, es una situación bien compleja lo que está ocurriendo y que en otras regiones también está pasando. Tatiana, perdón, tú mencionabas sí, ya están preparándose entonces para la etapa de las condenas. Me sí, imagino que eso estamos es empezando complejo. campañas a propósito de que sabemos que todo esto son condenas políticas. Lo que nos tiene más preocupados son los compañeros que están acusados, por ejemplo, de quemar metros, cosas así, porque las demás nosotros esperamos que gracias también a la protesta y a la presión que nosotros podamos hacer, se transformen en libertades vigiladas, porque de que los van a condenar a los compañeros, los van a condenar. Ahora, no queremos que nos pase lo de Carlos Peirina en Concepción, que lo condenan a 4 años de cárcel efectiva, un papá de familia que tiene 2 hijos chicos, ¿cierto? Y donde todas las evidencias acá, porque es un denominador común, que todas las evidencias aquí son evidencias mediocres, y en casos incluso nulas, así de taxativo, nulas. No hay evidencias. Como te decía yo, para acusar a alguien de lanzamiento de Molotov, lo mínimo es que la prueba de hidrocarburos le dé positivo. Y aquí no tenemos a los compañeros con pruebas de hidrocarburos positivo. Entonces,
un poco esperando a ver qué es lo que pasa, explicando algunas situaciones. También estamos haciendo campaña como de exponer los casos que quieren ser públicos, de contar un poco su situación, de informar y tratar como de irnos preparando para los juicios que se puedan venir. Eso Bueno, es en definitiva, con harta propaganda. sí, obviamente el llamado es a quienes puedan cooperar, desde el simple retuitear compartir en las redes sociales, a entregar apoyo a través de dinero, si es posible, y poder Y visibilizar. Difusión. Difusión. Mira, nos sirve mucho con que usted, a lo mejor alguien quiere apoyar y no materialmente no puede, nos sirve enormemente de que escriba, que comparta lo de la coordinadora o la información que le llegue, que afirme, que explique que sí existe prisión política hoy día en Chile. Es la forma que nosotros tenemos de hacer presión, porque el Estado no quiere asumir y nunca lo va a hacer de frente de que existen prisioneros políticos. Pero, sin embargo, nos dan enseñanza los comuneros mapuches, los presos políticos mapuches por décadas, nos dan a nosotros lecciones de cómo transformarse en preso político en los hechos, en cómo ser reconocidos como tal, nunca de palabra, pero sí finalmente en los hechos. Y eso es con lucha, eso es con difusión, eso es con nunca quedarse callado. Porque la frase preso político es prácticamente un sacrilegio de mencionarlo en un panel de televisión. O sea, quien lo menciona prácticamente es un desquiciado, y algunos lo han intentado hacer y automáticamente los periodistas que están conociendo como que no. También debe ser porque nunca han vivido la realidad que nunca han vivido en una población y nunca han visto lo que se ve en los sectores de sectores más vulnerables y también de la clase de clase media, que finalmente son trabajadores con un título profesional y que pueden ganar un poco más que un trabajador. Pero finalmente somos todos trabajadores. Y todos trabajadores. Pobres. Y pobres. Sí. Porque sin sueldo no. Exactamente. La situación es transitoria nomás. Solo transitoria. Hoy día podemos estar bien, pero mañana sin sueldo caemos automáticamente en la pobreza. Mira, o una enfermedad grave que nos aqueje, se nos fue la situación, la situación de vida se nos fue a las pailas. Tatiana, antes de cerrar esta segunda transmisión vía Facebook Live, porque también tú tienes otros compromisos, te queremos dar el espacio para que puedas dar un mensaje, lo que tú quieras transmitir a quienes nos están viendo y quienes nos van a ver también, porque esto va a quedar alojado en la página de Proyecto Aurora y también el video va a estar disponible en el canal de YouTube. Claro, mira, sí, en realidad nosotros como coordinadora apoyamos de todo corazón la revuelta popular, consideramos que la protesta es el camino que el pueblo debe seguir, es la forma que tenemos de cambiar las cosas, de ninguna otra manera esto va a ser, y lamentablemente sabemos que la prisión política también es un costo de ello. Por eso apoyamos también y trabajamos con AINCO, ¿cierto?, en la coordinadora por apoyar y defender a nuestros presos, porque literalmente podría haber sido cualquiera de nosotros, cualquiera. Y eso es muy importante, que toda la gente que nos está escuchando lo tenga claro, y no lo digo para asustar, sino para generar la solidaridad. Cuando nosotros nos indignamos y salimos a la calle porque esto basta, podemos ser objetos de detención y de acusaciones. Entonces, el tema de la prisión política es algo que va junto con la lucha, que no la debemos olvidar, que la debemos tener presente, y en realidad lo importante aquí son las ganas de poder solidarizar. Si durante el estallido dijimos hasta que la dignidad se haga costumbre, todos los que acuñaron esa frase los convocamos, los llamamos a apoyar, ¿cierto?, a los presos políticos. Hay coordinadoras a lo largo de todo Chile, nosotros estamos conectados, estamos comunicados de Arica hasta Puerto Montt, hay organizaciones, ¿cierto?, dedicadas al tema de los presos. Claro, se concentran en la región metropolitana, pero no es el único lugar donde hay presos. Entonces, se puede aportar quizás a alguien que está en región con la coordinadora de su región, ¿cierto? O también, como les decía antes, difundiendo la prisión política, que
que sea algo que nosotros, de lo que nosotros hablemos, que nosotros lo denunciemos. Nosotros estamos subiendo las historias, los casos, y si ya se puede hacer algún aporte material, excelente. Pero lo primero es eso, es la conciencia que debemos tener de dónde estamos y cómo está operando el mundo y el país, porque las revueltas populares están a nivel de todo el planeta, no solamente en Chile, ¿cierto? Eso les diría yo, pucha, no bajar los brazos, a no dejarse encerrar en sus casas, entendiendo que uno no quiere andarse contagiando ni nada, pero que no pare la solidaridad, que no pare la lucha. Eso. Bueno, como se ha acuñado acá la frase desde la Asamblea Comunal Valdivia, esto es distanciamiento físico y no distanciamiento social, tenemos que seguir más unidos que nunca. Así que, bueno, gracias Tatiana por tu disposición, también a la coordinadora, para conversar en nuestro primer ciclo de entrevistas de Proyecto Aurora a través de Facebook Live. Dejo la invitación para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en el banner que se ve abajo, Twitter, Facebook, también Instagram y nuestra página web. Será hasta hasta pronto, los volveremos a reencontrar, claro, obviamente, porque en esta lucha siempre va a haber reencuentros y siempre vamos a estar pendientes de poder ver en qué situación está, porque esto, como tú dices, lamentablemente va para largo. Incluso hay que seguir apoyando a quienes después van a cumplir la condena en la cárcel. Claro, sí, ahí eso nos viene otro escenario encima. Muchas gracias a ustedes por darme el espacio y poder mostrar lo que hacemos con la coordinadora y visibilizar la prisión política hoy día en Chile. Eso. Sí, mira, justo ahí nos escribió alguien, Marcelo Guerra, saludos, compita, y harto network. Así que lo alcanzamos a mencionar justo antes de cerrar esta transmisión. Será hasta la próxima. Recuerden informarse a través de nuestra plataforma de Facebook y también nuestra página web y también nuestras redes para la tercera entrevista que vamos a tener de este primer ciclo el próximo jueves. Hasta pronto. Ok. Chao. Chao, chao.